Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar A sangre fría, de Truman Capote. Truman Capote nació en Nueva Orleans en 1924 y murió en Los Ángeles en 1984. Es uno de los grandes escritores norteamericanos del siglo XX. Es inteligente, transgresor, profundo y retrató como nadie la sociedad norteamericana de su tiempo. Es el autor de Otras voces, otros ámbitos, Plegarias atendidas o de los relatos maravillosos de Música para camaleones. Publicó A sangre fría en 1966, la novela que le cambió la vida. Inauguró lo que se llamó la novela periodística y en su momento fue tan rupturista que asombró a todos. Es dura, descarnada, pero sobre todo precisa, y describe como ninguna un tiempo y un territorio, además de ser un maravilloso estudio psicológico de dos asesinos. Vamos allá. El pueblo de Holcomb está situado en las altas planicies trigueras del oeste de Kansas, un territorio solitario que los demás habitantes de Kansas llaman allá. Holcomb se divisa desde la lejanía. No es más que un grupo de edificios partido por la mitad por las vías del ferrocarril. La mayoría de las casas son de madera y de una sola planta, con porches en la parte delantera. Hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959, pocos norteamericanos habían oído hablar de Holcomb. Pero de pronto, en las primeras horas de aquella mañana de noviembre, domingo, ciertos ruidos extraños interfirieron en los sonidos nocturnos normales de Holcomb, en la histeria lastimera de los coyotes, en el chasquido seco de las raudas plantas rodadoras, en el gemido que se aleja velozmente del silbato de las locomotoras. Ni un alma del dormido Holcomb los oyó entonces. 4 disparos de escopeta que acabaron de incluirlos a todos con 6 vidas humanas. El dueño de la granja, River Valley, Herbert William Clutter, tiene entonces 48 años. Está en inmejorables condiciones físicas. No es tan rico como el hombre más rico de Holcomb, pero es el vecino más conocido de la comunidad. Sabe muy bien lo que espera del mundo y en gran medida lo ha conseguido ya. En la mano izquierda lleva un anillo de oro sencillo, símbolo de su matrimonio hace 25 años, con la persona con la que siempre quiso casarse, la hermana de un compañero del colegio, una chica tímida, delicada y piadosa, llamada Bonnie Fox, 3 años más joven que él. Bonnie es una mujer nerviosa y padece pequeños accesos. Lleva unos 6 años recibiendo esporádica asistencia psiquiátrica. Han tenido 4 hijos. La mayor, Eveana, casada y madre de un niño de 10 meses, vivía en el norte de Illinois, pero visitaba con frecuencia Holcomb. Tampoco Beverly, la chica que seguía en edad a Eveana, residía ya en la granja River Valley y vivía en Kansas City, donde estudiaba enfermería. Kenyon, el varón, que a sus 15 años era ya más alto que el señor Clutter, y la pequeña Nancy, un año mayor que él, y la niña mimada del pueblo. Eran, por tanto, los únicos que vivían en la granja con sus padres. Normalmente el señor Clutter empieza su jornada a las 6:30 de la mañana, pero aquel día se queda en la cama un poco más. La noche anterior, un viernes 13, han ido a ver una obra de teatro en la que actuaba Nancy, que luego le pidió volver a casa un poco más tarde. Nancy volvió cerca de las 2. El señor Clutter quiso hablar con ella, no tanto de la hora, sino del chico que la había traído a casa en coche, una estrella del baloncesto del colegio llamado Bobby Rapp, y con quien jamás podría casarse, porque la familia Rapp es católica y los Clutter metodistas. La casa es un edificio de madera y ladrillo, de 14 habitaciones distribuidas en 2 plantas. Está situada al final de una larga avenida bordeada de olmos chinos, en medio de una extensa y cuidada parcela de césped, y es la admiración de Holcomb. El señor Clutter no duerme en el mismo cuarto que su mujer, él duerme en el dormitorio principal, en la planta baja de la casa. Bonnie duerme en la segunda planta, donde también están los dormitorios de Nancy y de Kenyon. Aparte de una asistenta que ayuda en la casa los días laborables, los Clutter no tienen servicio. Alfred Stocklane es el único peón que vive en la granja con su mujer y sus 3 hijos en una casa a 100 metros de la casa principal. Aparte de ellos, los Clutter no tienen vecinos en 1 kilómetro a la redonda. El señor Clutter raras veces se topaba con intrusos en su propiedad, pero de pronto apareció como por ensalmo todo un grupo y Teddy echó a correr hacia ellos plantándoles cara.
Pero algo fallaba en Teddy. Aunque era un buen perro guardián, siempre alerta, en cuanto veía un arma todo su valor se venía abajo, agachaba la cabeza y metía el rabo entre las piernas. Los visitantes eran cazadores de faisanes de Oklahoma. Cuando ofrecieron pagar por su derecho de caza, el señor Clutter sonrió divertido. No soy tan pobre como parece. Adelante, cacen todo lo que puedan. Entonces, tocándose el borde de la gorra, echó a andar hacia casa para dar comienzo a su jornada de trabajo sin saber que sería la última. Cuenta Jesús Santaella en Las Furias Magazine que en 1965 Truman Capote publicó una elaboradísima crónica en 4 entregas en The New Yorker y en 1966 se publicó como un libro convirtiéndose en el acontecimiento editorial de la década. A Sangre Fría es una novela con un estilo magistral de principio a fin. Tanto las descripciones de los protagonistas como de los paisajes y ambientes recorridos durante el relato hacen que te metas de lleno en la trama. Consigue que empatices con una mente retorcida y que casi inspira ternura hacia el final del libro. Al finalizar su lectura tienes una sensación de amor-odio difícil de describir. Capote culpaba la novela de sus adicciones y miserias, así como de no haberle permitido emprender el camino de una nueva publicación de largo aliento. En esos momentos, Perry desayuna mientras estudia un mapa de México extendido sobre la barra. Está esperando a su amigo Dick. El motivo de aquella cita es el plan de Dick, su golpe. Y en cuanto lo den, se irán a México. Está allí con todas sus posesiones terrenales, una maleta de cartón, una guitarra y 2 grandes cajas de libros y mapas y canciones y poemas y viejas cartas. Han quedado en el pequeño pueblo de Olathe, en Kansas, aunque Perry ha jurado al Comité de Libertad Condicional que jamás volvería a Kansas. Tampoco piensa quedarse mucho tiempo. Perry es muy guapo y lo sabe. No hace más que mirarse al espejo. Ha heredado de su madre, que era una cherokee auténtica, la piel de yodo, los ojos oscuros y húmedos, el pelo negro que lleva siempre con brillantina y lo bastante largo para proveerle de patillas y de un lustroso flequillo. Perry, sentado, parecía un hombre más alto de lo normal, fuerte, de hombros y brazos poderosos, con el torso ancho de un levantador de pesas. Pero algunas partes de él no estaban bien proporcionadas. Sus pies menudos, embutidos en unas botas cortas negras con hebillas de acero, habrían cabido perfectamente en las zapatillas de baile de una delicada damisela. De pie no era más alto que un chiquillo de 12 años, y de pronto, moviéndose sobre unas piernas raquíticas y grotescamente inadecuadas para la corpulencia de adulto que soportaban, no parecía ya un camionero de constitución robusta, sino un jockey retirado, entrado en años y demasiado musculoso. Dick llega al volante de un Chevrolet sedán negro del 49. En el asiento de atrás hay una escopeta de repetición de bombeo del calibre 12, nueva, una linterna, un cuchillo de pesca, un par de guantes de piel y un chaleco de cazador con bolsillos llenos de cartuchos. Lo primero que dice Dick cuando Perry ve todo el material es que les van a dejar el pelo salpicado por las paredes. Han compartido celda en la penitenciaría del estado de Kansas. Dick tiene 28 años. Se ha casado y divorciado 2 veces, tiene 3 hijos varones y ha conseguido la libertad condicional con la restricción de que debe vivir con sus padres. Trabaja en un taller mecánico. Ha llegado tarde porque su padre estaba en casa y ha tenido que esperar para llevarse la escopeta. Le ha contado a sus padres que se van a Fort Scott a visitar a la hermana de Perry, que tenía que darle $1,500. Perry es verdad que tiene una hermana, pero no sabe ni dónde vive. Dick parecía un jovenzuelo endeble y de mediana estatura, y un rubio deslucido, quizás sin músculo y con el pecho hundido. Pero desnudo se veía que no había nada de eso, sino más bien una constitución atlética de peso mediano. En la mano derecha llevaba tatuada la cara de un gato azul y como sonriente, y una rosa azul en el hombro. Pero ni el cuerpo de Dick ni la galería de tinta que lo adornaba causaban tanta impresión como su cara, que parecía compuesta de partes dispares. Era como si le hubieran partido la cabeza por la mitad, como una manzana, y la hubieran vuelto a pegar de forma un tanto descentrada. Las facciones imperfectamente alineadas eran la secuela de un accidente de automóvil que había tenido en 1950. Era muy inteligente. El test del cociente intelectual que le hicieron en la cárcel arrojó un resultado de 130. Perry también ha sufrido un accidente de moto años atrás y también ha quedado lisiado. Sus heridas han sido más graves. Sus piernas fornidas de enano se rompieron por 5 partes y cicatrizaron mal. Así que sigue teniendo unos dolores tales que ha llegado a ser un adicto a las aspirinas.
La distancia entre Olathe, un suburbio de Kansas City, y Holcomb es de unos 600 kilómetros. A media tarde, el Chevrolet negro ha llegado a Emporia, Kansas, una localidad grande, casi una ciudad. Allí compran un par de guantes de goma para Perry y cuerdas. Perry ha trabajado en la marina mercante, entiende de cuerdas, y sabe hacer nudos. Discuten sobre la cantidad de metros que necesitan. No saben cuánta gente habrá en la casa, dicen que 4 seguro, pero puede que tengan invitados, puede haber hasta 12 personas, así que se llevan 100 metros de cuerda. Continúan el viaje hasta que ya de noche dejan la autopista, pasan sin aminorar la marcha por un Holcomb desierto y cruzan las vías del ferrocarril de Santa Fe. Los faros iluminan un camino bordeado de olmos chinos. Dick apaga las luces, aminora la marcha y se detiene hasta que sus ojos se adaptan a la noche iluminada por la luna. Instantes después, el coche vuelve a avanzar. Cuando se conocieron hacía un año, Perry le había parecido un buen tío, aunque un poco engreído, sentimental, demasiado soñador. Le había caído bien, pero le pareció que no merecía la pena intimar mucho con él, hasta que un día Perry le contó cómo una vez había matado a golpes con una cadena de bicicleta, por puro gusto, a un negro en Las Vegas. La anécdota hizo que mejorara de manera sustancial la opinión que a Dick le merecía el pequeño Perry. Dick llegó a la convicción de que Perry pertenecía a una rara estirpe, la de los asesinos natos, absolutamente cuerdos pero sin conciencia y capaces de cometer, con o sin motivo, los más sangrientos y fríos asesinatos. Los dos hijos de Vic Irsik, uno de los peones del señor Clutter, llegan el domingo a hacer sus tareas como siempre a las 6:30 de la mañana. A las 9 terminan su trabajo. No notan nada extraño. Cuando se alejan por el camino saludan a un coche que llega. Es una compañera de clase de Nancy, que también se llama Nancy Ewald. Conduce su padre. El señor Ewald no es muy amigo de ir a la iglesia, pero todos los domingos deja a su hija en la granja de River Valley para que pueda asistir con la familia Clutter al servicio dominical metodista en Garden City. La casa tiene 4 puertas y cuando, después de tocar varias veces, ve que no responden, va hasta la del despacho del señor Clutter. Está entreabierta. La abre un poco más, pero no entra. Llama con los nudillos, toca el timbre y acaba por rodear la casa hasta la parte trasera. Los 2 coches están en el garaje. Vuelve a donde está su padre, que dice que puede que estén dormidos. A Nancy Ewald le parece imposible que el señor Clutter deje de ir a la iglesia por dormir. Deciden ir a la casa de los profesores, enfrente de la escuela donde Susan Kidwell y su madre cada domingo esperan a los Clutter para ir a la iglesia. Susan llama por teléfono a los Clutter, pero nadie lo coge. Y entonces deciden volver a la granja. Susan lo contó en una declaración poco después. Fuimos hasta la puerta de la cocina y, claro, no estaba cerrada con llave. Entramos y enseguida me di cuenta de que los Clutter no habían desayunado. No había platos, no había nada encima de los fuegos. Entonces noté algo extraño. El bolso de Nancy estaba en el suelo, medio abierto. Cruzamos el comedor y nos paramos al pie de las escaleras. El cuarto de Nancy estaba nada más subirlas. La llamé por su nombre y empecé a subir los escalones. Nancy igual subió detrás de mí. Lo que más me asustaba era el ruido de nuestros pasos. Sonaban tan fuertes y todo lo demás estaba tan silencioso. La puerta del cuarto de Nancy estaba abierta. Las cortinas estaban descorridas y el sol entraba a raudales. No recuerdo haber gritado. Nancy dice que sí lo hice, que grité y grité. Yo lo único que recuerdo es el oso de peluche de Nancy mirándome fijamente, y a Nancy, y que corrí y corrí. El señor Ewald oye los gritos, pero antes de que pueda llegar a la casa las chicas ya corren hacia él. Su hija grita que Nancy está muerta. Susan le dice que no lo está, que no se atreva a decirlo, que no es más que una hemorragia de nariz. Pero Nancy Ewald dice que hay demasiada sangre, que hay sangre en las paredes. El señor Ewald piensa que hay que llamar a una ambulancia. Entra en casa de los Clutter, pero el auricular está descolgado fuera de la horquilla y los cables del teléfono están cortados. Así que vuelve a toda prisa a la casa de los profesores. Todos están histéricos. El señor Ewald llama a la oficina del sheriff y les dice que algo absolutamente anómalo está pasando en casa de los Clutter. El sheriff dice que va para allá. El señor Ewald va para allá acompañado por el profesor de inglés, Larry Hendrick, que lo contaría poco después en una declaración. Entramos en la casa los 3. Pasamos por la cocina y vimos un bolso de mujer tirado en el suelo y el teléfono con los cables cortados. El sheriff llevaba una pistola al cinto y cuando empezamos a subir las escaleras para ir al cuarto de Nancy, vi que pegaba la mano a la pistola, listo para sacarla. Bueno,
Era horrible. Aquella chica maravillosa. Pero era imposible reconocerla. Le habían disparado en la parte posterior de la cabeza con un arma de fuego, desde una distancia de unos 5 centímetros. Estaba echada de costado, cara a la pared, y la pared estaba toda salpicada de sangre. Tenía las mantas sobre los hombros. Nancy lleva un albornoz, pijama, calcetines y zapatillas, como si cuando le sobrevino aquello no se hubiera ido aún a la cama. Tiene las manos maniatadas a la espalda y los tobillos atados. Todas las demás puertas están cerradas. El cuarto de Kenyon está vacío. Recorren el pasillo hasta la última puerta. Allí, sobre la cama, encuentran a la señora Clutter. También está maniatada, con las manos delante, da la impresión de estar rezando. En una de ellas tiene agarrado con fuerza un pañuelo. La cuerda que le ata las muñecas se desliza luego hasta los tobillos y luego hasta el pie de la cama, donde ha sido atada al travesaño. Un trabajo complicado y diestro. Lleva algunas joyas, 2 anillos y una bata y un camisón blanco y calcetines blancos. Le han tapado la boca con cinta adhesiva, pero el disparo lo ha recibido a quemarropa en un lado de la cabeza y la explosión, el impacto, le ha despegado la cinta de los labios. Tiene los ojos abiertos, muy abiertos. Naturalmente nos preguntábamos dónde estaría el señor Clutter. ¿Y Kenyon? El sheriff dijo: miremos abajo. Donde primero miramos fue en el dormitorio principal, la alcoba donde dormía el señor Clutter. Las mantas estaban recogidas al pie de la cama y allí, tirada, había una billetera con un montón de tarjetas esparcidas cerca de ella, como si alguien las hubiera estado examinando en busca de algo en particular. Una nota, un pagaré, quién sabe. Era la billetera del señor Clutter y él nunca llevaba dinero en efectivo. No hay ninguna señal de lucha, ni el menor desorden en las cosas. En ese momento llega Wendell Meyer, el ayudante del sheriff. Bajan por las escaleras hasta el sótano. Kenyon está en un rincón, tendido en un sofá. Está amordazado y atado de pies y manos con cinta adhesiva, como su madre, y con el mismo complicado proceso de la cuerda. Es el más reconocible, el único que parece el mismo casi por completo, pese a haber recibido un disparo en la cara, directamente de frente. Lleva una camiseta y vaqueros y está descalzo, como si se hubiera vestido de forma apresurada. Tiene la cabeza apoyada sobre un par de almohadones. Hay otra puerta en el sótano. Es el cuarto de la caldera. Allí está el señor Clutter. Supe que unos simples disparos no podían haber dado lugar a tanta sangre. Y no me equivocaba. Le habían disparado, sí, lo mismo que a Kenyon, con el cañón del arma apuntándole directamente a la cara. Pero era muy probable que estuviera ya muerto cuando le dispararon. O en todo caso, agonizando, porque también le habían seccionado la garganta. Le han tapado la boca con cinta adhesiva. Se la han pasado alrededor de la cabeza. También le han atado los tobillos, pero no las manos. Yace frente a la caldera sobre una enorme caja de cartón que parece puesta allí ex profeso. La caja de un colchón. Sobre la caja hay una pisada ensangrentada, una media suela con círculos, 2 agujeros en el centro como un par de ojos. Sobre sus cabezas hay una tubería de calefacción y atada a ella colgando un trozo de cuerda. Al cabo de un rato, la casa empieza a llenarse de gente. Llegan las ambulancias y el funcionario judicial, el pastor metodista, un fotógrafo de la policía, policías del Estado, periodistas de la radio y de la prensa. En la pradera de césped, el ayudante del sheriff habla con Alfred Stocklane, el peón que vive a menos de 100 metros de la casa de los Clutter. Dice que no ha oído nada, y eso que no han dormido ni 2 horas porque tenían a la pequeña enferma. Lo único que oímos a eso de las 10:30, a las 11 menos cuarto, fue cómo se iba un coche y le dije a mi señora: se va Bobby Roop, querida. Eché a andar en dirección a casa y hacia mitad del camino, bordeado de olmos chinos, vi al viejo collie de Kenyon. Estaba asustado. Se quedó allí quieto, con el rabo entre las patas, sin ladrar, sin moverse. Cuenta J.M. Sardouny en Historia National Geographic que Truman Capote logró dar un vuelco a su carrera de narrador al escribir A Sangre Fría, la novela que le consagró definitivamente como uno de los grandes autores de la literatura norteamericana del siglo XX y el creador del estilo de no ficción, caracterizado por narrar una historia o desarrollar un argumento a partir de hechos reales. Cuando Truman Capote leyó la noticia del crimen de los Clutter en la prensa, quedó tan impactado que decidió abandonar Nueva York junto con su amiga y autora del libro Matar a un ruiseñor, Harper Lee. Ambos viajaron hasta Holcomb para conocer todos los detalles de la masacre de primera mano, entrevistando a los vecinos. Capote acudió asimismo a la prisión de Lansing para entrevistarse con los asesinos. La novela permaneció 35 semanas en la lista de éxitos del New York Times. La luctuosa noticia se transmite a través de los púlpitos, las líneas telefónicas y la emisora de radio Kuhl de Garden City.
A Bobby Roop se lo cuenta el señor Ewald, que para en su casa de vuelta de la granja de los Clutter. Bobby está haciendo su cama. No hace ninguna pregunta, le da las gracias y luego sale. Se queda de pie, al sol, mirando hacia la granja de los Clutter durante 1 hora. Nadie logra sacarlo de su ensimismamiento. Al fin, echa a andar por la carretera con intención de ir campo a través hacia River Valley. Muchos amigos de los Clutter y numerosos desconocidos de todo el condado se han congregado allí en busca de noticias, pero a ninguno se le permite pasar de la barrera. Lejos, en la localidad de Olathe, en un cuarto de hotel en el que las persianas oscurecían la luz del sol, Perry dormía en la cama, con una radio portátil gris susurrando junto a su oído. No se había molestado en desnudarse, solo se había quitado las botas. Se había desplomado boca abajo en el lecho, como si el sueño fuera un arma que lo hubiera herido por la espalda. Las botas, negras y con hebillas plateadas, estaban en remojo en una palangana llena de agua templada, tenuemente teñida de rosa. Unos cuantos kilómetros al norte, en la agradable cocina de una modesta granja, Dick se está tomando el almuerzo dominical. Su padre, su madre y su hermano pequeño no notan nada anormal en su modo de comportarse. Ha llegado a casa al mediodía. Cuando terminan de comer, los 3 varones de la familia se sientan en el salón para ver un partido de baloncesto. La retransmisión acababa de empezar cuando el padre se sobresaltó al oír cómo Dick se ponía a roncar. Le comentó a su hijo pequeño que jamás pensó que llegaría el día en que vería a Dick preferir dormir a ver un partido de baloncesto. Pero, claro está, ignoraba lo agotado que estaba su hijo, porque no sabía que, entre otras cosas, su hijo dormido había conducido más de 1.200 kilómetros en las últimas 24 horas. El representante en Garden City del Departamento de Investigación de Kansas, organismo de ámbito estatal con sede en Topeka, es Alvin Adam Dewey. El sheriff del condado le pide que se encargue del caso. Dewey lo convierte en una cuestión personal porque su mujer y él apreciaban mucho a Herb Clutter y a Bonnie, a quienes veían todos los domingos en la iglesia. No hay un móvil aparente, no hay pistas. Hacia el final de la investigación trabajan en el caso 18 hombres de los 19 de la plantilla y con dedicación exclusiva. Entre ellos, 3 de los mejores investigadores, los agentes especiales Harold Nye, Roy Church y Clarence Dons. Una de las fotografías, un primer plano del señor Clutter y de la caja del colchón sobre la que yacía, ha proporcionado ya unos datos sorprendentes y valiosos. Huellas de pisadas, polvorientos rastros de un calzado con suela de rombos. Estas huellas no son perceptibles para el ojo humano. Dewey y su equipo han decidido mantener en secreto su existencia. A unos 650 kilómetros de allí, Perry y Dick comparten un reservado en un restaurante de Kansas City. Perry lee un artículo de primera plana del Star de Kansas City. Los titulares rezan: escasas pistas en el cuádruple asesinato. Dick cree que todo ha ido bien, pero Perry dice que tiene miedo de que Floyd hable. Perry vio con cierta aprensión que en la expresión de Dick se instalaban los síntomas de la rabia. Bien, si la cosa llegaba a las manos, Perry sabía defenderse. Le gustara o no Dick, era obvio que por motivos de seguridad no podían separarse. Estaban de acuerdo en ese punto, tal como había dicho Dick. Si nos cogen, que nos cojan juntos. Así nos podremos cubrir el uno al otro. Cuando empezaran a sacarse de la manga toda esa mierda de que uno ha confesado y demás, diciendo que tú dijiste y que yo dije. La edición del Star de Kansas City que está leyendo Perry lleva una extensa crónica del funeral de los Clutter. A pesar de que ayer no tenían ni para un café, ahora tienen una bonita suma, lo suficiente para llegar a México, gracias a Dick, que es capaz de embaucar a cualquiera y ha pasado varios cheques sin fondos. El viejo Chevrolet sale de Kansas City el sábado 21 de noviembre por la noche. El maletero va tan lleno que no puede cerrarse. En el asiento trasero hay 2 televisores, uno encima de otro, y queda muy poco espacio en el habitáculo. Dick al volante, Perry sentado y aferrado a su vieja guitarra Gibson, su bien más preciado. Hacia la medianoche cruzan la frontera de Oklahoma. Piensan no volver jamás. Están una semana en Ciudad de México y siguen hacia el sur, Cuernavaca, Taxco, Acapulco, pero pronto se les acaba el dinero. Deciden entonces volver a Ciudad de México y vender el coche. Ya han liquidado todos los artículos conseguidos en Kansas City con aquel frenético endoso de cheques sin fondos, pero 3 días después de vender el coche, el dinero se ha esfumado casi por completo. Al 4º día, Dick sale a buscar trabajo y vuelve diciendo que allí pagan 2 pavos al día. Compran 2 billetes de autobús a Barstow, California, vía San Diego. Desde allí piensan seguir a pie.
El joven se llamaba Floyd Wells y era un tipo bajo y casi sin barbilla. Había intentado varias cosas en la vida: soldado, peón, mecánico, ladrón. Y esta última le había hecho dar con sus huesos en la cárcel. De 3 a 5 años en la penitenciaría del estado de Kansas. La noche del martes 17 de noviembre de 1959 estaba tumbado en su celda con los auriculares de la radio ceñidos a las orejas. Estaba escuchando las noticias y la voz del locutor y la monotonía de los acontecimientos del día lo estaban induciendo ya al sueño, pero el sopor se le pasó al instante cuando oyó que la voz decía lo siguiente: los funcionarios que investigan el trágico asesinato de 4 miembros de la familia de Herbert W. Clutter han recurrido a los ciudadanos en demanda de información. Wells estaba anonadado. Como al final describiría su reacción, apenas podía creerlo. Y sin embargo tenía muy buenas razones para hacerlo, porque no solo conocía a la familia asesinada, sino que sabía perfectamente quién había sido su asesino. Floyd Wells cuenta que, buscando trabajo, llegó a la granja River Valley. El señor Clutter le dio el empleo y estuvo allí 1 año. El señor Clutter le trataba muy bien, como a todo el mundo que trabajaba para él. Se marchó en 1949 y 10 años después le encerraron en Lansing por robar en una tienda de electrodomésticos. Allí conoció a Dick. Dick siempre estaba hablando de lo que pensaba hacer cuando lo soltaran. Le hablaba de su amigo Perry, un tipo medio indio con el que había compartido celda, y de los grandes golpes que Perry y él iban a dar cuando volvieran a juntarse. Floyd le habló de que había trabajado 1 año en unos trigales muy grandes del oeste de Kansas para el señor Clutter. Dick quería saber si el señor Clutter era un hombre rico, y Floyd le dijo que sí. Y desde entonces, Dick no hacía más que preguntarme cosas sobre la familia. ¿Cuántos eran? ¿Qué edades tendrían los hijos ahora? ¿Cómo se llegaba a la casa exactamente? ¿Cómo estaba dispuesta? ¿Tenía el señor Clutter caja fuerte? No voy a negarlo, le dije que sí, porque me parecía recordar una especie de armario o caja fuerte o algo justo detrás del escritorio del cuarto que utilizaba como despacho. Y visto y no visto, Dick empezó a hablar de matar al señor Clutter, que Perry y él iban a entrar a robar en la casa y que iban a matar a todo el mundo para no dejar testigos, a los Clutter y a todo el que estuviera por medio. Me describió montones de veces cómo iba a hacerlo, cómo Perry y él iban a atarlos y a pegarles un tiro a cada uno. En diciembre, quienes investigan el caso siguen desconcertados y sin pistas cuando reciben la llamada del alcaide de la prisión donde está encerrado Floyd. Poco después, Dewey tiene en su mano las fotografías de un joven rubio y de otro joven de tez y pelo oscuros, fotos de archivo de la policía, junto con sus fichas. Lo primero que hacen es ir a ver a los padres de Dick y reconstruyen con ellos lo que hizo Dick los últimos días que estuvo allí. Y luego empiezan a seguir la pista de Perry. Visitan los últimos lugares donde ha estado y localizan a su hermana, que por supuesto no vive en Fort Scott, pero que además no quiere saber nada de él. Mientras todo esto sucede, Perry y Dick están haciendo autostop. Su plan es matar a quien les coja y llevarse el coche, pero la primera persona que lo hace se salva al coger poco después a otro autoestopista. Han pasado la frontera de Nebraska con un camionero que les lleva hasta Iowa. En Omaha pasan la noche en un albergue del Ejército de Salvación. Las últimas horas las han pasado caminando. Empieza a llover y se meten en un granero. Tienen hambre y están cansados. Dick ha decidido volver a Kansas City, donde está seguro de poder colocar sin problemas un buen montón de papel caliente. De pronto ven algo en el granero. En el establo que hay al otro extremo hay un coche, un Chevrolet del 56 blanco y negro de 2 puertas, con la llave puesta. Con él llegan a Kansas City. Dick había tirado la matrícula de Iowa al depósito de agua municipal. Luego se había parado en una gasolinera donde trabajaba un amigo, un compañero de secundaria llamado Steve, al que convenció para que le aceptara un cheque de $50. No lo había hecho nunca hasta entonces, robar a un compadre. Bueno, nunca lo iba a volver a ver. Iban a largarse de Kansas City aquella misma noche, y esta vez para siempre, así que ¿por qué no desplumar a un puñado de viejos amigos? Llamó a otro compañero de clase que trabajaba en un drugstore y la recaudación aumentó a $75. La noche del miércoles 30 de diciembre suena el teléfono en casa de Alvin Dewey. Es el señor Sanford, el jefe de Alvin, que llama desde Topeka. Han detenido a Dick y a Perry en Las Vegas. Dewey sale para Las Vegas inmediatamente. La semana anterior a Navidad, los investigadores han pasado por Kansas City, pero no han sido capaces de detenerles. A las 5 de aquella tarde, el Chevrolet robado abandona el desierto de Nevada y entra en Las Vegas.
Perry va a la oficina de correos de Las Vegas a recoger una gran caja de cartón que se ha enviado él mismo desde México con sus cosas y su ropa, pantalones caqui, vaqueros, camisas muy usadas, ropa interior y 2 pares de botas con hebillas de acero. Dick le espera fuera. Está de un humor inmejorable. Ha tomado la decisión de hacerse pasar por un oficial de las Fuerzas Aéreas con la intención de dar el golpe en todos los casinos, pasando cheques falsos durante 24 horas. Piensa recaudar de $3.000 a $4.000. Además, ha decidido decir adiós a Perry y largarse sin decir ni media palabra. Absorto en sus planes, Dick no reparó en el coche de policía que pasaba a unos metros de él. Aminoraba la marcha y lo reconocía. Y tampoco Perry, que en ese preciso instante bajaba por las escaleras de la oficina de correos con la caja de cartón al hombro. Los agentes Ossie Pickford y Francis Macaulay se sabían de memoria páginas enteras de datos, incluida la descripción de un Chevrolet negro y blanco de 1956 con matrícula de Kansas número JO 16212. La sección de investigación de la cárcel de la ciudad de Las Vegas dispone de 2 salas de interrogatorios con luz fluorescente y paredes y techos de celotex, y en cada una de ellas hay micrófonos y magnetófonos ocultos, e inserto en una puerta un espejo de una sola cara, a través del que se observa desde el otro lado a los detenidos. El sábado, día 2 de enero de 1960, se reservan ambas salas para las 2 de la tarde, hora en que los 4 detectives de Kansas, Harold Nye, Roy Church, Alvin Dewey y Clarence Dunst, han elegido para su primera confrontación con Dick Hickok y Perry Smith. Tienen las botas, los 2 pares, y las suelas casan perfectamente con las fotografías de tamaño natural de las huellas encontradas en la casa de los Clutter. Estaban en la caja que Perry había recogido justo antes de que les detuvieran. Nye tiene fiebre. Poco después se lo contaba a un periodista. Aún así, el caso apenas se tenía en pie. No teníamos nada que no pudiera rebatirse. Pero recuerdo que mientras estábamos esperando en aquel pasillo, aún con fiebre y con los nervios de punta, tenía confianza. Todos la teníamos. Nos sentíamos muy cerca de la verdad. Nye y Church interrogan a Dick. Empiezan preguntándole por sus actividades desde que le concedieron la libertad condicional y por los cheques sin fondos en el área de Kansas City. Dick enumera los nombres y direcciones de los 20 comercios donde ha operado. Luego le preguntan por su familia. Dick les cuenta prácticamente su vida hasta llegar al momento en el que Perry salió con la condicional y le recordó lo de irse a México. Le cuenta lo de la hermana de Perry, que vive en Fort Scott, y lo del dinero. Se van acercando a la fecha del sábado 14 de noviembre. Los ojos de Dick emiten un destello de sorpresa al ver lo claras que tienen los policías las fechas. Dick les cuenta que pasaron la noche del sábado con 2 prostitutas y luego les cuenta todo lo que ocurrió hasta llegar a Las Vegas. Nye manejaba con rapidez la pluma para no perder nada de lo que acababa de contarles, y Church, que se estaba golpeando con indolencia una mano abierta con el puño de la otra, dijo de pronto: «Creo que sabes por qué estamos aquí». La boca de Dick Hickok se puso recta y también su postura. «Creo que te das perfecta cuenta de que no nos habríamos molestado en venir hasta Nevada solo para charlar con un par de timadores de 3 al cuarto». Nye cierra el cuaderno y mira fijamente al detenido. A Dick se le marca un racimo de venas en la sien izquierda. Entonces Nye le pregunta si ha oído hablar del asesinato de los Clutter. En el sospechoso se da una reacción intensa y ostensible. Se pone gris, se le mueven involuntariamente los ojos. Dice que él no es un jodido asesino y Nye le dice que cometieron 2 errores. El primero, que dejaron un testigo vivo que declarará contra ellos ante el tribunal. Y después le dejan solo. Nye y Church cruzan el pasillo y se van a ver el interrogatorio de Perry Smith. A Perry aún no le han informado del verdadero propósito del interrogatorio. Perry está contando la misma versión que Dick, pero en un momento le dicen que saben que todo lo que está contando es mentira y que ellos, aquel sábado por la noche, asesinaron a la familia Clutter. Smith traga saliva y empieza a frotarse las rodillas. Dice que jamás ha conocido a nadie con ese nombre. Dewey le llama mentiroso y luego, jugando una carta que los 4 detectives han acordado sacarse de la manga, llegado el caso, le dicen que tienen un testigo vivo. Transcurrió todo un minuto y Dewey se sintió exultante ante el silencio de Smith, porque un hombre inocente habría preguntado quién era ese testigo y quiénes eran los Clutter y por qué pensaban ellos que él los había asesinado, y en cualquier caso habría dicho algo. Pero Smith seguía callado, frotándose las rodillas. Perry pide una aspirina. Dice que le duelen las piernas.
Dewey, deliberadamente brusco, da por terminado el interrogatorio, pero antes de irse le dice que mañana es el cumpleaños de Nancy Clutter, que cumpliría 17 años. Perry, insomne al alba, se pregunta si es verdad y decide que no es más que una treta para desquiciarle, lo mismo que lo del testigo. Perry está seguro de que Dick aguantará el tipo. Aún así, daría un brazo para poder hablar con Dick durante 5 minutos. Dick, despierto en una celda del piso de abajo, siente las mismas ansias imperiosas de hablar con Perry, de saber lo que el pobre diablo les ha dicho a los polis. Dick ha comprendido de inmediato que el testigo en cuestión no puede ser otro que Floyd Wells, su viejo amigo y compañero de celda. A las 3:05 de aquella misma tarde, Perry admite que lo de Forrest Scott es un embuste, pero parece contento y tranquilo. Se niega a cambiar su declaración. Dice que jamás ha oído hablar de los Clutter ni de Holcomb. Al otro lado del pasillo, en la sala llena de humo de tabaco, Dick soporta su segundo interrogatorio de Nye y Church. Cuando ayer hablamos del asunto, recordarás que dije que el asesinato de los Clutter era un crimen casi perfecto, que los asesinos solo habían cometido 2 errores. El primero, haber dejado un testigo vivo, y el segundo... Bien, voy a enseñártelo. Se levantó de la silla, fue hasta un rincón y cogió una caja y un maletín con los que había entrado en la sala para proceder al interrogatorio. Abrió el maletín y sacó una fotografía grande. Esta, dijo, es una reproducción de tamaño natural de unas huellas de pisadas encontradas cerca del cuerpo del señor Clutter. Y aquí, siguió abriendo la caja, están las botas que las hicieron. ¿Tus botas, Dick? Dick mira las botas y aparta la mirada. Nye le dice que Perry fue aún menos cuidadoso. Le dice que tienen sus botas también y casan exactamente con otras huellas de pisadas ensangrentadas. Y entonces Church le cuenta que les van a acusar de 4 asesinatos sin atenuantes. Dick les dice que el que mató a los Clutter fue Perry Smith. Levanta la cabeza y se endereza despacio en la silla, como un púgil que se pone en pie a duras penas en el cuadrilátero. Declara que Perry Smith y él entraron en la casa de los Clutter con intención de encontrar una caja fuerte, en cuyo interior habría como mínimo $10,000. Pero no había tal caja fuerte, así que ataron a todos los miembros de la familia y les fueron disparando con la escopeta uno por uno. Después de concluir entre sollozos su confesión, Dick sale de la sala del interrogatorio y se desmaya en el pasillo. Perry Smith no ha confirmado ni negado haber tomado parte en la matanza cuando le informan de que Dick ha firmado una confesión. En una autopista de Arizona, 2 coches que viajan juntos avanzan a toda velocidad por el país de la Artemisa, la vasta meseta de los halcones y las serpientes de cascabel y las altas e imponentes rocas rojas. Dewey conduce el coche que va adelante y Perry Smith se sienta a su lado. Dunt ocupa la mitad del asiento trasero. Smith está esposado y las esposas van atadas a un cinturón de seguridad con una cadena corta. El arnés restringe de tal modo sus movimientos que no puede fumar sin ayuda. Cuando quiere un cigarrillo, Dewey ha de encendérselo y ponérselo en los labios, tarea que al detective se le antoja repulsiva. Perry ignora a sus guardianes y hace caso omiso de sus esporádicas tentativas de acosarlo, repitiéndole partes de la confesión de Dick, hasta que Dewey dice que Dick les ha contado que Perry es un asesino nato, que para él matar le deja como si tal cosa y que una vez, en Las Vegas, persiguió a un negro con una cadena de bicicleta y lo machacó hasta matarlo, por diversión. Perry emitió un sonido ahogado. Jamás maté a ningún negro, pero él creía que sí. Siempre he sabido que si nos cogían y Dick se iba de la lengua y soltaba hasta la última jodida cosa que sabía, contaría lo del negro. Vuelve a escupir. ¿Así que Dick me tenía miedo? Tiene gracia, qué divertido. Lo que no sabe es que por poco le pego un tiro. Dewey enciende 2 cigarrillos y le pasa uno a Perry, mientras le pide que les cuente. Perry fuma con los ojos cerrados y empieza a hablar. Les cuenta que recibió una carta de Dick cuando estaba en Idaho, en la que le decía que estaba planeando algo que era pan comido, el golpe perfecto, que el plan era robar la caja fuerte de los Clutter y no dejar testigos. Y luego les detalla cada paso que dieron hasta llegar a Holcomb. Les cuenta que vieron cómo la luz de la casa cercana se encendía y apagaba cada poco, que echaron unos tragos y aparcaron bajo un árbol, que se pusieron los guantes. Dick llevaba el cuchillo y la linterna, Perry la escopeta. La casa, a la luz de la luna, tenía un aspecto tremendo, parecía vacía. Una puerta lateral estaba abierta. Daba al despacho del señor Clutter. Lo único que se oía era el viento. Dick encendió la linterna.
Pensaron que la caja fuerte tendría que estar en la pared, justo detrás de la silla del escritorio. Cuando vimos que no lográbamos encontrar la caja fuerte, Dick apagó la linterna y salimos a oscuras del despacho. Cruzamos una salita y un salón. Dick me susurró que anduviera con más cuidado, pero él hacía tanto ruido como yo. Cada paso que dábamos hacía un ruido de 1000 demonios. Llegamos a un pasillo y a una puerta, y Dick, acordándose del croquis, dijo que era un dormitorio. Encendió la linterna y abrió la puerta. Un hombre dijo: «Cariño». Se había despertado. Parpadeó y dijo: «¿Eres tú, cariño?». Dick dijo: «¿Es usted el señor Clutter?». El hombre se había despertado por completo. Se incorporó en la cama y dijo: «¿Quién es? ¿Qué quiere?». Dick le dijo con toda educación, como si fuéramos unos vendedores a domicilio: «Queremos hablar con usted, señor. En su despacho, por favor». El señor Clutter, en pijama, descalzo, vino con nosotros a su despacho y encendimos las luces. Dick le dijo al señor Clutter que lo único que querían era que les enseñara dónde estaba la caja fuerte, pero el señor Clutter dijo que no tenía ninguna caja fuerte. Dick le gritó que no le mintiera y le llamó hijo de perra. Perry cortó los cables de los 2 teléfonos. Cuando estaba en la cocina haciéndolo, oyó un crujido arriba. Pudo ver la silueta de una persona recortada contra la ventana, pero se escabulló enseguida. Dewey se imagina lo que debió de ser aquello para Nancy. Perry sigue contándoles que Dick había llevado de nuevo al señor Clutter al dormitorio. Estaba contando el dinero de su billetera, unos $30. El señor Clutter dijo que era todo el dinero en metálico que había en la casa. Dije: «Oye, Dick, escúchame, hay alguien despierto allá arriba». El señor Clutter nos dijo que los únicos que había arriba eran su mujer, su hijo y su hija. Dick quería saber si su mujer tenía algún dinero, y el señor Clutter dijo que si lo tenía sería muy poco, unos cuantos $, y nos pidió casi descompuesto que no la molestáramos, porque era una inválida que llevaba mucho tiempo muy enferma. Pero Dick insistió en subir e hizo que el señor Clutter fuera adelante. Arriba en el pasillo no había nadie, y todas las puertas estaban cerradas. El señor Clutter señaló con el dedo las habitaciones donde dormían sus hijos y luego abrió la puerta del dormitorio de su mujer. Encendió la lámpara de la mesilla y le dijo que no pasaba nada, que no tuviera miedo, que esos hombres solo querían dinero. En cuanto Bonnie abrió los ojos, echó a llorar. Dijo, dirigiéndose a su marido, que no tenía nada de dinero. Él le cogía de la mano y le daba palmaditas en el dorso. Dick volcó el contenido del bolso de la señora Clutter y no encontró más que calderilla y un par de $. A Dick le daba tanta vergüenza haber metido tanto la pata que se negaba a admitirlo. Dijo que solo se daría por vencido después de registrar toda la casa. Dijo que lo que había que hacer era atarlos a todos y luego buscar sin prisas. No se podía discutir con él, porque estaba demasiado excitado. El triunfo de tenerlos a todos a su merced, eso era lo que lo excitaba. Perry les cuenta que decidieron encerrar a todos en un cuarto de baño al lado del dormitorio de la señora Clutter y luego irlos sacando uno a uno para dejarlos atados en diferentes partes de la casa. Después, cuando hubieran encontrado la caja fuerte, les cortarían el cuello a los 4 porque dispararles haría demasiado ruido. Cuando los estábamos encerrando, la señora Clutter nos suplicó llorando: «Por favor, no hagan daño a nadie. Por favor, no les hagan daño a mis hijos». Su marido, abrazándola, decía: «Cariño, estos hombres no quieren hacer daño a nadie. Lo único que quieren es dinero». Perry les cuenta que fueron al cuarto del chico y estaba despierto, acostado, como si estuviera demasiado asustado para moverse. Dick le dio un puñetazo y lo sacó de la cama. La chica salió de su cuarto completamente vestida, como si llevara ya mucho tiempo despierta. Dick hacía guardia junto a la puerta del cuarto de baño mientras Perry registraba la casa. Luego les ataron. Al señor Clutter al primero. Le dio pena que se sentara en el suelo y le puso debajo una gran caja de cartón. Luego bajó al hijo. Primero lo llevó al cuarto de la caldera junto a su padre. Le ató las manos a una tubería que había cerca del techo, pero luego lo llevó al cuarto de juegos y allí lo ató. Cuando Perry se iba, al chico le dio un ataque de tos, así que le puso una almohada debajo de la cabeza. La señora Clutter seguía llorando. Perry la ató y ella le preguntó por Dick y le pidió que le prometiera que no haría nada a su hija. Dick estaba en la habitación de Nancy. Ella acostada y él sentado en el borde de la cama hablándole. Perry echó a Dick, ató a Nancy y luego le subió las mantas y la arropó hasta que solo se le veía la cabeza. Llevaban ya casi una hora en la casa. Perry y Dick hablaron de qué hacer y luego Perry cogió el cuchillo. «Muy bien, Dick, allá voy». Pero no lo decía de verdad. Lo que yo quería era dejarle en evidencia, obligarle a convencerme de que no lo hiciera. Hacerle admitir que era un farsante y un cobarde. Verán, era algo entre él y yo.
Me arrodillé junto al señor Clutter y el dolor en las rodillas. Me vino a la cabeza aquel maldito dólar, el dólar de plata. La vergüenza, el asco. Y me habían dicho que no volviera a Kansas nunca. Pero no caí en la cuenta de lo que había hecho hasta que oí aquel sonido, como de alguien que se está ahogando y que grita bajo el agua. Perry cuenta a los policías que el señor Clutter tenía la fuerza de 10 hombres, que se había medio zafado de las cuerdas y a Dick lo invadió el pánico. Perry apuntó con la escopeta y cuenta que fue como si explotara todo el sótano, que no entiende cómo no se oyó el estampido en 20 kilómetros a la redonda. Buscaron el cartucho vacío. Luego, la cabeza de Kenyon estaba en un círculo de luz y se oyó un murmullo de súplicas en sordina, y otra vez recogieron un cartucho usado. La habitación de Nancy. Nancy oye cómo las botas suben las escaleras de madera noble, el crujido de las pisadas que se acercan hacia ella, los ojos de Nancy. Nancy ve cómo el foco de la linterna busca el blanco. Dijo: «Oh, no, oh, por favor, no, 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 oh, por favor, no, por favor». Le di la escopeta a Dick. Le dije que yo ya había hecho todo lo que podía hacer. Él apuntó y ella volvió la cabeza hacia la pared. El pasillo está oscuro. Los asesinos avanzan hacia la puerta final. ¿Acaso Bonnie, después de haber oído todo lo que ha oído, acoge con alivio sus apresurados pasos? Perry cuenta que bajaron al despacho del señor Clutter, que no había ni un solo ruido, que Dick jadeaba como si lo persiguiera una manada de lobos. En el coche se hace un silencio. Durante más de 15 kilómetros los tres hombres no dicen nada. Después, Dance le pregunta a Perry, en total, ¿cuánto dinero sacaron de los Clutter? Y Perry contesta que unos 40 o 50 dólares. Escribe Jan Martínez Arens en El País que Truman Capote tuvo competencia en el corredor de la muerte. Antes de ser ahorcado, Richard Hickok, uno de los dos asesinos retratados en su novela A Sangre Fría, escribió su propia versión de la matanza de la familia Clutter. Pero el texto, de unas 200 páginas, nunca llegó a publicarse. Mientras la reconstrucción de Capote, símbolo máximo del nuevo periodismo, alcanzaba la gloria, el relato que hizo el criminal sobre los mismos hechos se perdió en la corriente de los días. A ello contribuyó el propio Capote, megalómano y ferozmente competitivo. Al conocer la existencia del manuscrito, intentó comprarlo, y tras fracasar, lo silenció. Durante medio siglo la versión del asesino permaneció olvidada, hasta que una investigación de The Wall Street Journal la ha vuelto a sacar a la luz. La gran diferencia entre ambos relatos radica en el móvil. Hickok sostiene que fue un crimen por encargo. En su comunicado oficial, el fiscal del condado, Dwayne West, joven ambicioso y corpulento de 28 años, que aparenta 40 y a veces 50, les dijo a los periodistas: «Si el caso se presenta ante un jurado, pediré a este que si los declara culpables los condene a la pena capital. Si los acusados renuncian a un juicio con jurado y se declaran culpables ante el tribunal, pediré al juez que les condene a la pena capital. Se trata de una cuestión sobre la que ya sabía que tendría que decidirme, y mi decisión no ha sido tomada a la ligera». El juicio se fija para el 22 de marzo de 1960. Tanto Perry Smith como Dick Hickok muestran en la sala una actitud a un tiempo indiferente y desinteresada. Mascan chicle y golpean el suelo con los pies y apenas dejan traslucir una lánguida impaciencia cuando la acusación empieza a llamar al estrado a los testigos. Todos pasan por allí, desde los primeros que entraron en la casa, los médicos, Floyd Wells, el antiguo compañero de celda de Dick, los investigadores y hasta los padres de Dick. Las deliberaciones del jurado duran solo 40 minutos. Perry y Dick son condenados a muerte. El viernes 13 de mayo, fecha fijada para la ejecución de Smith y Hickok, pasó sin que los condenados subieran al cadalso, pues el Tribunal Supremo de Kansas les había concedido un aplazamiento en virtud de los recursos de ambas defensas en demanda de un nuevo juicio. Pasan 2 años hasta que el tribunal rechaza el recurso y fija una nueva fecha de ejecución, el 25 de octubre de 1962. Pero pasan otros 3 años, en el curso de los cuales 2 abogados excepcionalmente hábiles tomaron el relevo de los anteriores y logran la suspensión de las 3 fechas de ejecución, en octubre de 1962, agosto de 1963 y febrero de 1965. En marzo de 1965, cuando Perry Smith y Dick Hickok llevan encerrados en sus celdas del corredor de la muerte casi 2000 días, el Tribunal Supremo de Kansas dispone que sus vidas deben llegar a su fin entre medianoche y las 2 de la madrugada del miércoles 14 de abril de 1965. Dick Hickok
Muere el primero, a las 12:41. Perry Smith a la 1:19 de la madrugada. Alvin Dewey los ha visto morir, pues está entre la veintena de testigos invitados a la ceremonia. Nunca había asistido a una ejecución. Dick solo dijo: solo quiero decir que no siento rencor. Me están ustedes enviando a un mundo mejor que el que jamás fue este. Perry miró con gravedad las caras que lo rodeaban y se desviaron hacia el verdugo en la sombra y luego hacia sus manos esposadas. Creo, dijo, que es una barbaridad quitar una vida de este modo. No creo en la pena capital, ni moral ni legalmente. Puede que yo hubiera podido contribuir en algo. Flaqueó. La timidez le veló la voz, que bajó de intensidad hasta hacerse casi inaudible. Carece de sentido pedir perdón por lo que hice. Está casi fuera de lugar, pero lo hago. Pido perdón. Alvin Dewey ha imaginado que con las muertes de Perry Smith y Dick Hickok experimentaría una sensación de culminación, de liberación, de un designio cabalmente cumplido. Pero lo que realmente remata el caso Clutter es un encuentro en el cementerio de Valley View. Una tarde, después de quitar las malas hierbas de la tumba de su padre, se pasea por los quietos senderos y va viendo lápidas de gente conocida, muertes, nacimientos, enlaces nupciales. Hace unos días ha oído que el novio de Nancy Clutter, el joven Bobby Rapp, se ha ido de Holcomb y se ha casado. Las 4 tumbas de la familia Clutter, agrupadas bajo una sola lápida de piedra gris, estaban a pleno sol, casi en la linde resplandeciente de los trigales. Al acercarse, Dewey vio que había otro visitante, una joven alta y delgada, con guantes blancos, pelo suave de color miel oscura y piernas largas y esbeltas. Vio que le sonreía y se preguntó quién era. ¿Se ha olvidado de mí, señor Dewey? Soy Susan Kidwell. Dewey se echó a reír. Ella se unió a su risa. Susan Kidwell era la mejor amiga de Nancy Clutter. Ha crecido tanto, ha pasado tanto tiempo que Dewey casi no la reconoce. Le cuenta que está en la Universidad de Kansas estudiando arte principalmente, que le encanta, que es feliz. Luego echa una mirada a la pradera y dice que Nancy y ella pensaban ir juntas a la universidad, que iban a compartir habitación, que a veces piensa en ello y cuando se siente muy feliz piensa en todos los planes que habían hecho. Dewey mira la lápida gris con los 4 nombres y la fecha de su muerte, 15 de noviembre de 1959, y luego le cuenta que Bobby Rapp se ha casado con una chica preciosa. Para pincharla un poco, Dewey le pregunta por ella y le dice que seguro que tiene montones de pretendientes. Susan dice que nada serio. De pronto, mira la hora y se va corriendo. Dewey la ve alejarse por el sendero, una jovencita apurada, con el pelo suave y brillante meciéndose tras ella. Una mujer joven, muy parecida a la que sin duda habría sido Nancy Clutter. Luego, al emprender el regreso a casa, caminó hacia los árboles y se internó bajo su sombra, y dejó atrás el vasto cielo, el susurro de las voces del aire en el trigo ladeado por el viento. Y así les hemos contado A Sangre Fría, de Truman Capote. Hemos seguido la edición de la editorial Anagrama, con traducción de Jesús Zulaika. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Nuria Huéscar, y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.